Cuando hablamos de la vida de jugadores brasileños, solemos hablar de grandes historias de superación y momentos duros para lograr el éxito. Rafinha no es un caso distinto. A pesar de ser un jugador bastante desconocido hasta hace poco tiempo, Rafinha ha pasado mucho para llegar a donde está. En este vídeo te voy a contar todo lo que nadie te ha contado sobre Rafinha, el extremo brasileño que acaba de fichar por el FC Barcelona. Quédate hasta el final del vídeo porque hay cosas que merecen mucho la pena de ser escuchadas y te las vamos a contar aquí, en Historias de Venom. Rafael Díaz Belloli, más conocido como Rafinha, es un futbolista nacido el 14 de diciembre de 1996 en Porto Alegre, Brasil, más concretamente en el barrio de Restinga, un lugar conocido en Brasil por ser un lugar marginal de la población. Ese lugar era tan humilde que, según palabras del propio Rafinha, en su localidad era crucial tener amigos. Al ser una zona de extrema pobreza, muchas veces tenían que compartir con los demás para poder comer o para ir a jugar a fútbol. Cuenta en una entrevista que algunas veces tenían que ir a jugar partidos a otras localidades y no había podido ir por falta de dinero para el billete del autobús. Tras acabar los partidos, muchos de los chicos tenían hambre y tanto él como algunos de sus compañeros tenían que mendigar y pedir comida para poder comer. Según cuenta, esos amigos se convirtieron en su familia. Rafinha es hijo de padres muy jóvenes. Su papá, Maninho, es italiano, mientras que su mamá era brasileña. Esto hizo que el joven pudiera tener nacionalidad italiana, lo que le permitió en el futuro poder jugar en Europa sin ningún problema. Pero a pesar de eso, que su papá fuera europeo no hizo que su vida fuera más fácil. La vida en su casa fue dura. Vivían en una favela y el jugador cuenta que llegó a dormir en la misma habitación con sus padres, sus hermanos y sus mascotas, todos juntos. En Brasil, en los barrios de donde viene el talentoso jugador brasileño, hay lugares donde directamente se intenta apostar por el fútbol. Es decir, hay niños que no van a la escuela, sino que reciben única y exclusivamente educación futbolística. Este es el caso de Rafinha, que recibió esta educación de Monte Castelo. De esa escuela, muchos jugadores lograron ser profesionales, pero actualmente Rafinha es el más exitoso de todos ellos. Parecía que en su juventud todo iba sobre ruedas, ya que el jugador estaba destacando muchísimo con los niños de su edad y siempre quería imitar a su gran referente Ronaldinho Gaucho. Rafinha quería ser como él. Y la suerte parecía sonreírle al talento carioca, ya que estando todavía en Brasil, gracias a que su padre era músico, logró conocer a su ídolo, Ronaldinho Gaucho. Fue en una fiesta de cumpleaños y el papá de Rafinha fue contratado para tocar en su fiesta. Era justo cuando Ronaldinho hacía poco que había fichado por el Barcelona y Rafinha quedó totalmente alucinado. Cuenta que Ronaldinho se portó espectacularmente bien y que jamás olvidará su sonrisa. Por cierto, te dejo en las tarjetas un vídeo sobre cómo es la vida de Ronaldinho actualmente tras su paso por la cárcel. Sigamos. Como te decía, parecía que todo iba bien para Rafinha, pero como suele pasar en todas las historias, cuando parece que todo va bien, las cosas se tuercen. Rafinha siempre había soñado con jugar en el Sport Club Internacional, que es uno de los clubes de fútbol más populares de Porto Alegre, pero sin embargo, y tras realizar las pruebas en 3 ocasiones, siempre fue descartado por el club por ser demasiado delgado. El agente de Rafinha, ya por aquel entonces, insistió a los miembros del club que eso no era un problema, ya que ya existía el caso de Leo Messi, que por aquel entonces, siendo también muy pequeño, era uno de los mejores jugadores del mundo. Pero nada, el club no lo quiso y Rafinha quedó extremadamente tocado. No iba a poder convertirse en jugador profesional. Sobre esta etapa, el propio Rafinha, en una entrevista a la revista The Players Tribune, hizo unas declaraciones impactantes. Al no poder entrar en ningún equipo profesional y necesitar dinero para vivir, empezó a participar en torneos no regulados de fútbol que tienen muchísima audiencia en la calle. En estos torneos participan muchísimos jugadores muy buenos que no logran entrar en las ligas profesionales y así es como sobreviven. Pero esos torneos tienen un riesgo, no hay normas, se llenan de gente de barrios bajos y gente armada e intentan intimidarte mientras juegas, amenazan con matarte si marcas o si remontas en un partido. A veces incluso puedes estar en medio de un partido y alguien dispara al aire para que falles una oportunidad. Asegura al jugador que allí aprendes a jugar con miedo, ya que la gente participa en esos torneos única y exclusivamente para sobrevivir. Y a eso es a lo que jugaba Rafinha mientras esperaba su gran oportunidad de convertirse en futbolista profesional. Su familia más próxima fue un pilar fundamental para que el jugador no tirara la toalla y le animaron a emprender un viaje en autobús de casi 7 horas, abandonando su casa para tratar de encontrar equipo en Santa Catarina, una ciudad al norte de Porto Alegre. Tal y como dijo el propio jugador: después del rechazo, dejé Restinga lo antes posible, me enfrenté a horas en el autobús sin haber comido prácticamente nada porque solo quería irme. Y esa fue una de las mejores decisiones en la vida del joven. Rafinha despegó su carrera deportiva en el Avaí en 2015 y se convirtió rápidamente en la estrella del equipo. De nuevo, cuando todo parecía ir bien, en febrero de 2016, el club empezó a tener problemas de liquidez y no podía pagar a sus empleados ni a sus jugadores.
así que el club debía tomar una decisión drástica con Rafinha. Decidieron venderlo a un club europeo. Fue en ese momento que apareció el exjugador del Barça y del Chelsea, Deco. Se convirtió en su agente y le ayudó a fichar por el Vitória Guimarães de la liga portuguesa. Rafinha había dejado todo atrás, familia, amistades, su casa, pero ya había hecho lo más difícil, ya era jugador profesional, estaba sentado en Europa y encima destacaba. Tanto era así que en el año 2017 ganó el premio a mejor jugador de la temporada del Vitória Guimarães, y solo un año después el Sporting Club de Portugal, equipo donde empezó su carrera Cristiano Ronaldo, se fijó en él para hacerlo el jugador insignia del equipo. El Sporting de Lisboa pagó 6,5 millones por él, y en ese equipo coincidió con el actual jugador del Manchester United, Bruno Fernández, al que Rafinha considera como un hermano. Junto a él logró ganar sus primeros y únicos títulos como profesional, ganando la Copa de la Liga y la Copa de Portugal. Solo una temporada después, en verano del 2019, fichó por el Stade de Rennes por 21 millones de euros, convirtiéndose en el segundo fichaje más caro de la historia del club, y Rafinha volvió a ser clave para que el equipo francés lograra un espectacular tercer puesto en la Ligue 1 y un billete clasificatorio para la Champions League. Y fue entonces cuando uno de los mejores entrenadores del mundo tentó a Rafinha para abandonar el Rennes. El jugador recibió una llamada de Marcelo Bielsa, y fue el 5 de octubre de 2020 cuando acabó fichando por el Leeds United, equipo donde ha estado 2 años antes de decidir fichar por el Barcelona. Si hablamos de la participación de Rafinha con el equipo nacional, fue el 13 de agosto cuando Rafinha fue convocado por primera vez con Brasil, jugando 3 partidos de la clasificación del Mundial, en donde en uno de ellos, el de su debut contra Venezuela, logró ayudar al equipo a remontar el partido con 2 asistencias. De hecho, el propio seleccionador Tite dijo lo siguiente al terminar el partido: agradezco públicamente a Bielsa por el acompañamiento y trabajo con Rafinha, y a las personas que lo han aproximado a la selección. Hablé personalmente con Bielsa y le agradezco que nos haya dado este talento. Si te está gustando el vídeo no olvides darle like y dejar un comentario. Es gratis, pero a mí me ayudas muchísimo, y te voy a decir algo: aún queda mucho por contar sobre Rafinha, así que no te vayas. La primera de las cosas sorprendentes sobre Rafinha es que si analizamos sus redes sociales y las cosas que publica, no parece el típico jugador brasileño que presume de dinero y de coches lujosos, más bien todo lo contrario. Parece ser un tipo familiar, obviamente millonario, pero que da importancia a muchas cosas normales como ir a la playa y viajar con los suyos. Otro dato curioso es que mucha gente piensa que Rafinha fue un jugador adoptado, ya que su padre es muy joven y tiene un tono de piel muy distinto al del crack brasileño, pero la realidad es que no, los papás de Rafinha lo tuvieron muy joven y eso es una ventaja, ya que pueden disfrutar de su éxito siendo todavía jóvenes todos. Respecto a su juego, Rafinha es considerado uno de los jugadores más interesantes del mercado fuera del Big Six, es decir, es un jugador que destaca fuera de clubes como el Chelsea, el Arsenal, el Tottenham, el Manchester City, el Manchester United o el Liverpool. Además, se le considera el típico jugador brasileño al que comparan con Di María. Es un excelente regateador y muy trabajador a la hora de recuperar el balón. A pesar de todo lo contado y siendo honestos, los números de Rafinha no han sido excesivamente buenos, a pesar de que ha marcado 11 goles en un equipo prácticamente descendido. Otra de las curiosidades más increíbles del jugador fue que prometió que si el Leeds se salvaba, iba a recorrer todo el campo de punta a punta de rodillas. Y en la última jornada de Premier League, y con el Leeds a un paso de la segunda división, fue el autor del penalti que firmó la salvación del equipo inglés. Al terminar el partido, subió a la grada a celebrarlo con la afición y después cumplió su promesa arrodillándose de punta a punta del campo. Ahora, tras su fichaje por el Barcelona por más de 55 millones de euros, aparecen informaciones que aseguran que con este traspaso no solamente cobra el Leeds, sino que también lo hará el Rennes. En concreto, cobrará 10 millones de euros, ya que añadieron una cláusula al vender al brasileño al Leeds, en la que si el jugador aumentaba de precio, el conjunto inglés debería pagar el 20% de la diferencia de valor entre lo que pagó el Leeds y el precio de venta. Como el Leeds lo compró por 20 y lo venderá por un valor cercano a los 70 contando variables, la diferencia son de 50, así que el 20% son 10 millones que recibirá el equipo francés. Y con esta magistral clase de matemáticas con Venom cerramos el vídeo. ¿Qué te ha parecido la historia de Rafinha? ¿La conocías? ¿Crees que es un buen fichaje para el Barça? Déjame tu opinión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte y darle al like. Por cierto, si te gusta seguir la actualidad del Barça, no olvides suscribirte también al canal del Spider Culé. Nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom.